Aquí en la televisión pública, se lo decíamos al comienzo, tanto en titulares como cuando les desarrollábamos la noticia, aparecieron los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los precios minoristas de septiembre. Hablemos de este asunto, hablemos del IPC. Para eso recibimos a Luis. ¿Cómo están, Luis? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sí, los precios evolucionaron al alza en septiembre, holgadamente por encima de lo que indicaban las expectativas y a pesar de una baja en el precio de las naftas, fundamentalmente dentro de los combustibles. El Instituto dio a conocer los datos de septiembre, vamos a repasar los primeros números a propósito de esto. Ese 0.84% mensual, holgadamente, como decíamos, por encima de lo que esperaban los analistas en la mediana de las respuestas de la encuesta del Banco Central, que era 0.50, y casi el doble del dato de septiembre del año pasado. Y esto tiene un efecto estadístico al observar el acumulado de 12 meses porque sale de ese registro, de esa suma, septiembre de 2021, ingresa septiembre de 2022, y el resultado es entonces ese que vemos en la segunda línea, el 9,95%. Una suba importante en el acumulado a 12 meses y es también ponerse muy cerca al borde de esa barrera psicológica de la que siempre hablamos de ingresar a los dos dígitos. Es la marca más alta desde el segundo trimestre del año 2020, un momento, una coyuntura muy particular, cuando estábamos en los primeros meses de la pandemia. Hay una presión especial de algunos rubros, esto lo vamos a ver ahora enseguida, pero también tengamos en cuenta que esto no obedece solamente a aquellos precios más volátiles de la economía, también la inflación denominada subyacente, en la que excluye alimentos y precios administrados como tarifas, por ejemplo, porque ese registro también permanece por encima del 9% a 12 meses. Veamos la película de la evolución de los precios a 12 meses. Recordemos que siempre es recomendable tomar en cuenta estos registros y no el dato volátil del mes a mes. Las líneas rojas que vemos son el rango objetivo trazado por el Banco Central. La de abajo en el límite inferior 3%, la de arriba hasta el mes pasado 7%, desde este mes 6%. Ese es el rango objetivo que plantea el Banco Central. Salvo un par de meses, a mediados del año 2021, siempre ha estado por encima de ese rango y en esta oportunidad bastante despegado. Volvamos al dato mensual ahora y lo podemos pasar a ver en la próxima placa desagregado para observar así los rubros que han tenido mayor incidencia en esta oportunidad y que han pesado precisamente en ese mayor registro de índice de precios al consumo. La próxima placa, por favor, y ahí lo vemos. Alimentos, claramente, ahí podemos destacar en estos alimentos las verduras, tomate, cebolla, zapallo, morrones, boñatos, todos con crecimiento de 2 dígitos. Me corrijo, en el caso de tomate, 3 dígitos, 100%. Tomate, incluso ahora. Sin duda, para tratar de quitarle presión al precio. Estos incrementos absorbieron, en el caso de las verduras, que es el primer registro que vemos ahí arriba, las bajas en algunos rubros, zapallitos, zanahorias, papas. Hay un empuje en el precio de las frutas, que es el segundo registro que tenemos allí, específicamente bananas. El reajuste en el precio de la leche también se puede observar. Después hay otros aumentos menores en carnes, en panificados, también en arroz, en fideos. La vivienda, fuera del rubro alimentos, también por suba de impuestos y alquiler. Impuestos me refiero a contribución y alquiler, así como la leña para la calefacción, que también acumula en ese rubro. Ajustes en el precio de servicios de salud. Todo esto no pudo ser compensado, ni mucho menos. Allí vemos un ajuste que está negativo y con otro color, que es el del transporte, que bajó, derivado de la reducción de la tarifa de las naftas. El caso de los alimentos es el rubro con mayor ponderación por su fuerte incidencia en la canasta y viene presionando al IPC hace largo rato. Veamos en la siguiente placa precisamente en 2 horizontes diferentes cómo se han comportado desagregados estos rubros dentro de alimentos. Acá lo podemos ver, en conjunto 13% aproximadamente, cerca de 30% si tomamos los últimos 30 meses que coinciden con el inicio de la pandemia. Ahí vemos los registros, en el caso de la verdura en el año, 39%. Ese es el registro más alto en cuanto a los rubros para el índice de precios al consumo. Pero este destaque que estamos haciendo también nos permite, más allá de alimentos, ver desagregados otros rubros de mayor incidencia y de mayor peso en la evolución reciente. La siguiente placa nos lo puede mostrar.
dejamos alimentos y pasamos ahora a otros rubros como salud, como educación, como vivienda. Fundamentalmente vemos vivienda allí, con más de un 11% en lo que va del año. La evolución de los precios en vivienda es claro. ¿En vivienda están incluidos los alquileres? Están incluidos los alquileres. compra. Sí, por eso decía recién que la incidencia de alquileres también pesó, por ejemplo, en el dato ahí está marcado que teníamos mensualmente recién. Prendas de vestir, calzado, otros rubros como salud, transporte, educación. Estamos hablando en algunos de estos casos rubros no transables y que también han estado creciendo fuerte. Como pudimos ver, la evolución de los precios minoristas está por encima de los objetivos del Ministerio de Economía y también del Banco Central, fundamentalmente el central, que es quien debe velar por el valor de nuestra moneda. Y más allá del dato mensual, el Banco Central ha buscado pegar en las expectativas de los agentes económicos y no lo ha logrado hasta el momento. Veamos ahora el caso de los analistas que responden a la encuesta del Banco Central. Si el Banco Central logra que sus acciones y la evolución de la economía sean interpretadas por los agentes de tal forma que reduzcan sus expectativas, esto se manifiesta luego en una evolución real de los precios. Bueno, allí la línea violeta son las expectativas para el IPC a este año, 2022. La línea roja, las expectativas a 24 meses, que son la referencia que toma con mayor atención el Banco Central. Como se puede ver en la gráfica, se van despegando en los últimos meses. De todas formas, la línea roja, esas expectativas a 24 meses, igual han vuelto a crecer. Además de las expectativas de los analistas, también toma en cuenta el Banco Central otros sectores. Observa, por ejemplo, las expectativas del sector financiero y también de los empresarios. Y en todos los casos están por encima de lo que es su objetivo. ¿Qué hace el Banco Central con esto entonces para terminar? Ha advertido ya su preocupación por lo que considera una rigidez en las expectativas inflacionarias, se plantea actuar en consecuencia. Mañana se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central, el COPOM, seguramente va a continuar con su política de tasas de interés, que ahora está en 10.25%, con una nueva suba. El actual nivel de tasas ya está en un nivel contractivo, o sea, no es ilógico pensar que siga trabajando en ese sentido y que esto tenga un efecto de desaceleración sobre la economía. Por lo tanto, el Banco Central sopesa una y otra situación y ver de qué forma entonces incide con esta postura contractiva, este sesgo contractivo que está llevando adelante con la política monetaria y cómo esto también le pega a la economía en términos generales. Que haya bajado un poquito el dólar, incluso se habla por el efecto de la situación en Brasil. Sí, ¿Eso ayuda a bajar la inflación en Uruguay? Podría ser, podríamos no tener ese traslado allí, pero... No es tan directa la cuestión. No, pero además, este es un efecto puntual. Sí. Deberíamos esperar un poquito más para tener una referencia a propósito de cómo incide el dólar, ¿no? Llevamos 3 días con el dólar comportándose así. Y un aspecto más, para cerrar ahora sí, no nos olvidemos que hay sectores de actividad que en este momento están negociando consejos de salarios y datos como estos, una inflación muy cercana al 10%, pesan mucho en la mesa de negociación a la hora de proyectar las condiciones del poder adquisitivo cuando están en la mesa sentados empleadores y trabajadores en sectores que ya arrastran indudablemente problemas en los 2 últimos años. Así que esas cláusulas, esto es otro elemento. Se ponían esas cláusulas gatillo. Siguen existiendo. Si llegaba al 10% de inflación. Claro, ¿no? La cláusula de gatillo no, esa no existe. Lo que sí existen, es tradicional, son los correctivos por la inflación, ¿verdad? Pero eso sí fue durante mucho tiempo y desde allí se empezó a pensar en esta cuestión de un efecto psicológico fuerte, los 2 dígitos, en este caso el 10%. Sí hay correctivos y demás, pero esa indexación de los salarios, la economía generalmente establece o genera otras dificultades y complica la negociación. La mesa en cada uno de estos grupos no debe ser sencilla con estos números de la inflación sobre la mesa. Gracias, Luis. A ustedes. Como siempre. Gracias.